Ok, chicos. Bueno, buenas tardes de nuevo. Voy a parar aquí un poquito para... Ahí, ¿verdad? Creo. Ok, nos vamos a hablar un poco de polimorfismo en C++. De hecho, eh, dándole una definición, polimorfismo es la capacidad de adoptar diferentes formas. Viene de polimórfico o múltiples formas como tal. Dentro del ámbito de la programación orientada a objetos, polimorfismo se va a referir a la capacidad que tenemos de llamar funciones distintas con un mismo nombre. ¿Ok? Estas funciones pueden actuar sobre objetos distintos dentro de una jerarquía de clases sin tener que especificar el tipo exacto de los objetos. Y también le podemos decir que es una cualidad que tienen los objetos de interactuar de manera diferente ante un mismo mensaje. ¿Ok? Una clase básicamente puede exhibir comportamientos o métodos que no tiene definidos en sí misma, sino que los tiene definidos en otras clases que se derivan de ella. Es decir, una misma clase puede adoptar múltiples formas diferentes dependiendo de las redefiniciones, perdón, presentes en las clases que se derivan de ella. Ahora sí, aterrizándolo un poco, podemos definir dos tipos de polimorfismo en C++, el polimorfismo estático y el polimorfismo dinámico. ¿Ok? Vean lo interesante que C++ permite hacer muchísimas cosas que a veces uno dice, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a usar? Pero es importante saber que se puede. ¿Ok? El polimorfismo estático es un polimorfismo en tiempo de compilación, mientras que el polimorfismo dinámico es un polimorfismo que se da en tiempo de ejecución. ¿Ok? Hablemos del estático. El estático se da o se presenta básicamente un proceso conocido como el early binding o el static binding, en el que la memoria se reserva para un polimorfismo en tiempo de compilación. ¿Ok? Este tipo de polimorfismo se atribuye particularmente a la sobrecarga de funciones. De hecho, ya hemos hecho sobrecarga de funciones desde que empezaron ustedes con el paradigma de programación orientada a objetos. Un constructor que recibe parámetros, otro constructor que no, un método que recibe ciertos parámetros, otro que no. O sea, el mismo mensaje e interactuando de manera diferente. ¿Ok? Y también se le achaca a la programación genérica mediante el uso de templates o mediante el uso también de clases abstractas que nos van a servir como templates, como están haciendo ustedes en la tarea. ¿Ok? De hecho, acá yo preparé, lo tienen ustedes ahí, o algunos ejemplillos. Para estos ejemplos, voy a usar Visual Studio Code porque son muy básicos. No voy a hacer un proyecto por cada uno. ¿Ok? Entonces, aquí está. ¿Ok? Vamos a hablar un poco del polimorfismo dinámico. Ya se papayó todo. Voy a cerrar todo esto. ¡Ópale! Eh, sí, a ver qué tenemos por ahí. Tenemos toda esta vaina aquí cerrado. Todos estos ejemplos, chicos, los tienen ahí. Cuando ustedes los quieren bajar, los bajan. Dime. Bueno, una pregunta, ¿están actualizados los ejemplos? Y siempre yo también los tenía el fin de semana y Difieren de algunas cosas que hicimos en clase. ah, Tal vez fue que los modifiqué con lo que hice en la otra clase. Ok, ya ahorita les voy a volver a caer encima con las últimas versiones. ¿Está bien? Pero igual el sentido es el mismo. O sea, hacen lo mismo, tal vez le metí alguna otra cosilla. Perfecto. Hecha que me dijo. Ok, hablemos ahora del dinámico. El dinámico, bueno, no voy a hacer ejemplos del estático, que son pues prácticamente sobrecarga de funciones. El polimorfismo dinámico, en este caso, la memoria para el polimorfismo se reserva en el momento que la aplicación lo requiere. Es un proceso llamado el late binding o el dynamic binding. ¿Ok? Este se implementa mediante el uso de métodos virtuales de clases. Ahora vamos a ver algo interesante. El virtual dentro de una clase, perdón, dentro de un método, no lo va a hacer que no se pueda ejecutar. El virtual puro era el que lo igualaba a cero, ¿verdad? Ese sí es un método que no puedo implementar en esa clase, sino que en la que lo va a heredar. Pero yo puedo implementar métodos virtuales en las clases, ¿ok? Y no porque tenga la palabra virtual, la clase se va a convertir en una clase abstracta.
¿Por qué? Porque el método no es virtual puro, sino es un método virtual nada más. ¿Ok? Entonces, como dice por acá, se utiliza mediante el uso de, o se implementa mediante el uso de métodos virtuales que son redefinidos en las clases derivadas. Es estrictamente necesario el uso de la palabra virtual, ya que este polimorfismo va a depender de un proceso en el cual vamos a tener, y eso no es que ustedes lo implementan, sino que existe un puntero a funciones, básicamente para consultar. De hecho, este tipo de polimorfismo se guarda, no es polimorfismo, la definición de las funciones polimórficas se va a guardar como en una especie de tabla, ¿ok? Donde vamos a tener, bueno, la tabla puede diferir, donde vamos a tener, por ejemplo, la clase A, la clase B, etcétera, y el nombre de las funciones. Aquí puede estar la función, de está la función A, está la función B, está la función A también, y aquí es donde va a ir el compilador, bueno, en este caso en tiempo de ejecución, a buscar cuál función es la que tiene que ejecutarse como tal, ¿ok? O la que tiene que resolverse en caso de que se esté invocando una función polimórfica, o sea, una función que puede ser que la implementemos en las clases derivadas, porque en las clases, pues, en la clase padre estuvo virtual, o eventualmente queremos ejecutarlo de la clase padre como tal. Veamos un poquito un ejemplo aquí en general. Acá tenemos, este es operador cast, o sea, guardar esta cosa aquí. Ok, entonces, aquí está. Este ejemplillo es bastante sencillo. De hecho, lo vamos a utilizar, perdón, lo vamos a utilizar en los polimorfismos que vamos a ir analizando hasta ahorita. Ok, tenemos una clase base normal, común y corriente. Vean que esto se permite en C++, más no es bueno estar haciendo eso. O sea, para eso tenemos nuestras clases en los .h y los CPPs implementan las clases como tal. Ok, entonces tenemos nuestra clase base y aquí estamos implementando un método virtual que le llamamos método 1, ¿ok? Simplemente para ilustrar. Y un método normal, común y corriente llamado método 2 de la clase base, ¿ok? Tenemos una clase derivada que hereda de manera pública de base, ve el video, que hereda de la clase, que hereda, perdón, públicamente de la clase base literalmente se llama la clase, ¿verdad? ¿Ok? Y vean que, perdón, aquí estoy implementando una función igual, es una función void que se llama método one, fue pucha Spanglish, ¿verdad? Entonces ahí, método one de la clase derivada, ¿ok? Y aquí un método 2 de la clase derivada también, ¿ok? Ahora sí, esta clase hereda públicamente de la clase base, o sea, todo esto lo está heredando. La pregunta es, ¿a quién llamar? ¿Ok? Ahora vean qué interesante. Aquí hicimos en el main, y esto les puede resolver algunas cosillas ahí interesantes. Vean qué vacilón. Estoy creando un puntero de la clase base, pidiendo memoria de manera dinámica. ¿Ok? Ya no es aquella clase uno, el objeto y todo. Ahora estamos haciéndolo con memoria dinámica. De hecho, ahora de ahora en adelante vamos a trabajar así a punta de news y toda la zona. Pero vean qué vacilón. Vacilón digo yo. Estamos creando un nuevo objeto o estamos pidiendo memoria para alojar en memoria, valga la redundancia, un objeto de tipo derivada, ¿verdad? ¿En dónde? En un puntero o sobre qué? En un puntero de la clase base. O sea, tengo un puntero, o sea, tengo memoria de la de la clase derivada con un puntero que me está apuntando un puntero de la clase base. ¿Ok? Esto es permitido. ¿Por qué? Porque al final un objeto hijo
es un padre. Está como raro, ¿ah? Como heredó del padre, está heredando pues prácticamente todo el padre. O sea, puedo apuntar con un objeto del tipo padre, puedo apuntar a, bueno, un puntero de tipo padre, puedo apuntar a la memoria donde está alojado un objeto del tipo del hijo. Ajá, ¿se acuerda que yo le dije que su función de imprimir va a recibir una referencia, va a recibir como tal, un puntero a ser vivo? Pero ustedes dirán, suave un toque, porque ser vivo no lo puedo instanciar. No, ustedes le mandan acá, ¿verdad? O sea, ser vivo estaba ave, mamífero, whatever, y aquí está perro, ¿verdad? Que decían ahí. Entonces, este de acá y este de acá. Pero yo puedo tener un puntero a ser vivo apuntando a perro. Bueno, no con perro, a memoria del perro como tal. ¿Ok? Digamos que como tenemos la tecnología somos las funciones que pueden servir para la pueden hacer a veces que no quieren ser. No, pueden instanciarlas de él, de hecho. O sea, es interesante porque este tiene la capacidad de apuntarlo a él. Este tiene algunas funciones ahí medio locas. Pero cuando la función va a recibir un ser vivo y usted le está enviando a este, puede usar las funciones de este. Sí, es una cosa de locos. Vea, por ejemplo, acá. Vean este ejemplo y me dicen qué creen ustedes que se ejecuta. Tenemos un puntero de la clase base. Le estamos declarando un new derivada, una nueva clase derivada. ¿Por qué así? Porque no implementé un constructor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué creen que se llamaría en este? Vea, método one está aquí, es virtual de este lado. Y método 2 también, ambos lo tienen. La pregunta es, al haber hecho este arroz con mango, ¿qué creen ustedes que se va a ejecutar acá? ¿Usted cree que aquí se ejecutaría el de la base? ¿Y acá? Yo diría que el rigor es que pinta de la derivada y en el segundo tal vez el de la Y se basa en absolutamente nada más que el instinto. grabar sobre el virtual que tienen todos. Vamos a ver. Aquí voy a ponerle así. ¿Ok? Y este será el de la base. Ok. De hecho, vean qué interesante. Él puede, si yo agarro acá y le digo a lo que apunta, y ve que tiene. Pero vean qué vacilón esto. Vean lo que dice ahí. Inline Virtual Void. O sea, que va a resolverlo en tiempo de ejecución. O sea, él va en tiempo de ejecución a resolver cuál de los dos va a implementarse. Ahora la pregunta es, ¿y este cuál será? ¿El de la base o el otro? Bueno, ya les voy a... Aquí lo bonito es que siempre estamos al borde, al filo de la silla, así como yo, ¿eh? De la expectativa, ¿ok? Vean, aquí se ejecutó el método uno de la clase derivada, ¿ok? Vamos a ver cómo está construido aquí el arroz. Un puntero de la clase base, donde tenemos memoria para un objeto de la clase derivada. Ahí está bien. Sin embargo, ese puntero sigue siendo de la clase base. ¿Ok? Entonces, él va a llamar funciones de su propia clase. Si ella no los implementó, va a ir a ver si los implementó, si están implementados abajo.
Pero en el caso de que sea virtual, ¿ok? Ella va primero a ir a buscar la redefinición de ellos y después se buscaría ella misma si fuese que no existe. ¿Ok? En el caso de abajo está llamando el método 2 de la clase base como tal. ¿Ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llegamos acá y decimos que esta no implementa un método one? ¿Ok? Ejecuta el de la base. O sea, no va a haber problema como tal. Claro, si elimino el de la base, ya nadie lo va a llamar, ¿verdad? Es más, hagamos la prueba. Vamos a tomar acá y eliminar este, perdón, dejarlo ahí y que este ya no tenga un método que se llame método one. Servirá acá. Epa, la base no tiene, épale, ¿por qué la base no tiene un método tú? Sí, lo tenía, espérese. Ah, ok, ahí está. Ahora sí, él llega y pregunta. Aquí nos va a dar error, ahí sí, por qué me está dando error acá. Ahora sí tiene que darlo acá. Ven que dice que la clase base no tiene un miembro método uno. ¿Por qué no tiene un miembro método uno? Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, recuerden que estamos tomando un puntero de la clase base para que apunte a la clase derivada. ¿Ok? Él no es que va y busca automáticamente si quién lo implementó, no, tiene que por lo menos existir aunque sea la definición para que él sepa, para que él sepa si lo va a ir a buscar abajo. ¿Ok? Si lo va a ir a buscar, a ver quién lo define. O sea, por lo menos tiene que existir la declaratoria de la función como tal. ¿Ok? Entonces sepan colocan, aquí no se hacen negocios turbios. ¿Qué están haciendo? Simpe Móvil. Simpe, a mi cuenta. No sé, yo no le estoy cobrando nada. Ah, bueno, la tarea ahí sí depende. No, mentira. No, no, jamás. Yo soy inquebrantable. Ok. Entonces, si ustedes ven virtual en la definición de una clase, en la definición de un método, y esa clase sirve de padre para otra, entonces va a hacer que vaya a ir a buscar la otra definición, si existen otras definiciones en las clases base, para ejecutarla, siempre y cuando tengamos algo como esto, ¿ok? De un puntero de la clase base apuntando un puntero a memoria de la clase hija. Dime. Ajá, solo la clase derivada, claro. Que es viendo es cuando nosotros hacemos un puntero, en este caso, de la clase, eh, el sistema calcula cuánta memoria o cuántos dígitos va a tener el base, donde se van a quitar la instrucción de base. Pero ahí estamos metiendo la información de la clase derivada. Aquí vean que estratégicamente no hay, eh, no hay datos, o sea, no hay atributos. Porque lo que yo pienso es cómo no se desborda. Porque un se deriva no Algo va a ser así, más pesada que como que vos llegues aquí y digas, los métodos no pesan nada. No, 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 no tienen, o sea, ¿en dónde guardas un método? No,
lo que sí tiene un peso es esto, ¿ok? O sea, un objeto de tipo derivada va a pesar lo que mide, ¿qué cambio de medidas? Va a pesar lo que pesa un entero, 4 bytes. Vamos a ver acá. Recuerden que al final el puntero es simplemente un puntero. Estoy aquí ¿para qué estoy pidiendo memoria? Para clase derivada. O sea, estoy pidiendo 4 bytes de la clase derivada. El puntero, por el hecho de las propiedades de la herencia, simplemente, bueno, el puntero, por su naturaleza, simplemente almacena direcciones de memoria. ¿Ok? Y por la naturaleza de la herencia, yo puedo tomar una clase derivada y tratarla como si fuera la clase base, pero la memoria está tratada como la clase derivada. Aquí es el new el que manda, porque ahí sí, ¿verdad? Si usted tuviese un puntero, es más, puedo hacer algo como esto. Yo puedo decir acá, digamos, aquí implementé uno y digamos que voy a implementar dos. Ok, voy a implementar aquí un nada y digamos, un nada uno y aquí un nada dos. Ok, igual, al final lo que se está declarando es un puntero o sea, algo que puede apuntar a una clase base, pero también puede apuntar a la clase derivada. Al final usted está pidiendo la memoria ¿de qué? De la clase derivada. O sea, no está pidiendo los 8 bytes que ocupa una instancia de clase base, sino que solo los 4 bytes que ocupa la instancia de clase derivada. ¿Ok? Y esto se puede hacer solo si los une una relación de herencia, nada más. Porque si no, usted podría crear objetos así al garete, ¿verdad? O sea, punteros de cualquier tipo de objeto que apunten a cualquier otro tipo de objeto, y eso no es la gracia. ¿Verdad? Que usted dice un objeto casa que apunte a un objeto carro. Si no hay herencia entre ellos, ese binding no se va a dar. Que tiene que unirlo la herencia, sí o sí. Aquí lo que te va a decir es este, ¿ok? O sea, la memoria que usted esté para la memoria que usted esté creando, ¿ok? Y algo importante es que si vas a llamar algo de ¿ok? Meramente de hay que tener cuidado de que por lo menos eh, ¿cómo se llama? Los encabezados de las funciones estén implementadas acá, porque si no, ahí no las va a encontrar, ¿ok? Ok, muchachones y muchachones, vamos a ver por acá. El polimorfismo dinámico, entonces, se refiere a que se puede apuntar un puntero del tipo de la clase base a objetos del tipo de la clase derivada, como acabamos de hacer. Esto permite que una instancia del tipo de la clase base pueda invocar métodos del tipo de la clase derivada, siempre y cuando sean métodos redefinidos, como les acabo de decir, y que hayan sido declarados en la clase base con la palabra virtual, sí o sí, ¿ok? O sea, si no está por lo menos el encabezado con virtual, no va a poder mandarlos a llamar como tal. O sea, si esta clase implementa métodos virtuales, ¿verdad? Y crea un puntero de este tipo que apunte a esta otra, ella puede llamarlos siempre y cuando aquí estén este, por lo menos declarados y ya aquí implementados. Pero si hay algo que aquí se implementa que aquí no se implementa, si yo hago esto de crear un puntero acá y crearle memoria para esto que no esté implementado ahí no se va, o sea, no es accesible como tal. ¿Ok? Tienen que estar declarados como virtuales por lo menos. ¿Sí queda claro? Ok. De hecho, aquí es donde se empieza a enredar el asunto.
Cuando apuntamos un puntero de la clase base a un objeto de una clase derivada, C++ invoca los métodos no virtuales de la clase base y busca en la tabla virtual, en esa, pero no se enoje, en esa, ¿ok? Las redefiniciones de los métodos virtuales para ver si hay, o sea, si aquí yo tengo la clase base métodos virtuales, ¿ok? Y no están implementados en la clase base, pues yo los puedo enviar, yo los puedo llamar y ejecutarlos de la base. Pero si están redefinidos en la clase, en las clases derivadas, voy e invoco los de las clases derivadas porque van y los busca en la tabla. ¿Ok? Lo mismo sucede con el destructor de una clase. Si no se especifica que el destructor sea virtual, a nadie se preguntó, ¿verdad? Los destructores. Entonces, C++ solo va a invocar el destructor de la clase base, que es del tipo del puntero. Esto va a configurar o lo que nos va a crear es lo que se llama una fuga de memoria o memory leak, ¿ok? Ya que el operador new va a retornar un puntero a una reserva de memoria para un objeto de la clase derivada y dicha memoria no va a ser nunca liberada cuando se libere el puntero de la clase base. ¿Ven? ¿Ven el problema? El problema es que yo tengo una computadora en la clase base, ¿ok? Pidiendo memoria de una clase derivada. Todo bien. Cuando yo mando a destruir a esta cosa, bueno, a esta, el asterisco, perfecto, se manda a llamar al destructor de ella, pero suave un toque, porque yo pedí memoria para la clase derivada. ¿Y ese destructor quién lo llama? Nadie. O sea, esto quedó en memoria ahí sin que nadie se lo volara. ¿Ok? Por eso, por eso es que necesitamos crear algo que se llama el destructor por copia. ¿Ok? Es necesario implementar un polimorfismo dinámico en el destructor de la clase base y que este sea virtual. ¿Ok? Ese caso es un ejemplo usado. Sería entonces el destructor de la clase servir. Tiene que ser virtual. Ajá. Ah, Ok. Veamos acá este ejemplillo malvadón. Este destructor virtual. ¿Ok? Vean acá. En este caso, estamos implementando igual la clase base y nuestra clase derivada. Aquí no hay esos métodos porque, bueno, esos están ahí. Aquí tenemos un constructor de la clase base y el destructor de la clase base como tal. Primero, no lo voy a hacer virtual, lo voy a hacer normal, común y corriente, para que veamos lo que va a pasar. Aquí estamos haciendo lo mismo, vean. Creamos un puntero de la clase base, solo que este ejemplo difiere de este porque aquí no hay ese método 1 y método 2, pero es el mismo concepto. ¿Ok? Vean acá, estoy estoy destruyendo memoria del puntero a la clase base y vamos a ver cómo se comporta esta vaina. Miren que si no entienden a la primera, ni se preocupen, porque yo esto no lo entendía hasta que lo hice como 60 veces para dar el curso de me dijeron que tenía que dar, pero empecé a aprender todo esto. Sí. Ok. Entonces, vean acá. Tenemos la definición de la clase base normal, común y corriente, ¿verdad? Con un constructor y un destructor. Ven, interesante. Aquí se invoca el constructor de la clase base. ¿Ok? Y se invoca el constructor, perdón. Y se invoca el constructor de la clase derivada. Todo bien, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando los constructores son los constructores por defecto y yo creo un objeto de la clase derivada, se va a llamar el constructor del Padre y el constructor del Hijo y el Espíritu Santo? ¿Ok? Entonces se crea el constructor, se llama constructor del Padre, se llama el constructor de la clase derivada y todo bien. ¿Ok? Recuerden que también por eso implementábamos destructores en ambos. Entonces acá vean, estoy volando mi bola. Así que estoy liberando memoria con el delete de ese puntero. Pero vean, únicamente se llamó al destructor de la, bueno, chao, de la clase base. Y el de la clase derivada, nadie se lo voló.
Entonces, cuando pasan esas cosas, el destructor también tiene que ser virtual. ¿Ok? El destructor va a tener que ser virtual. Si el destructor es virtual, se va a llamar con el mismo orden. Constructor de la base, perdón, destructor. Constructor de la base, constructor derivada, destructor de la clase derivada y el destructor de la clase base. Bueno, en este caso es virtual porque no puedo tener dos destructores. O sea, esto, vean que, bueno, y otra cosa importante, vean que acá no estoy igualándolo a cero. O sea, esto no es virtual puro, esto es virtual para que permita polimorfismo. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? Constructores virtuales, destructores virtuales. Ok. Profesor, no, la implementación del método de imprimir los datos, es el que estoy recibiendo una clase por referencia. Por eso no lo tengo que liberar, ¿no? Entonces, no estoy creando, No, no está creando nada. En ese método no tiene que hacer nada. no estoy creando nada, no tengo que decir, No, en ese método no. Ya cuando se sale, sí, ya cuando se sale, tiene que hacer todos los deletes del mundo. Si los hizo con memoria dinámica, que esperaría que sí. Si no, no importa. Ok. Entonces, el polimorfismo tiene el problema del constructor de copia. En clases polimórficas es imposible utilizar un constructor de copia, ya que no existe un constructor que construya un objeto de la clase derivada a partir de una copia de un objeto de la clase base. ¿Ok? Para solucionar este problema, de llegar a enfrentarlo alguna vez, pero esto es meterse así como... Eso sabemos que hay un problema, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? Pero bueno, es necesario implementar un método de clonación también conocido como un constructor virtual. ¿Qué es lo que hace? Es retornar una referencia al objeto que se está copiando mediante el uso del puntero dis. Aquí es donde uno dice, esto se volvió un enredo. Vean esta parte. El polimorfismo tiene el problema con el constructor de copia. O sea, con el constructor, este, eh, digamos, bueno, pongamos el constructor nada más. En clases polimórficas, o sea, que implementan polimorfismo, métodos virtuales y demás, es imposible utilizar un constructor de copia, ya que no existe un constructor que vaya a construir un objeto de la clase derivada a partir de una copia de un objeto de la clase base. ¿Ok? O sea, no podemos hacer esa parte. Veámoslo acá. Veamos este ejemplo. Vamos a crear un constructor por copia. Vean aquí el problemilla que tenemos. Vean nuestra clase base como tal. Tiene un constructor y tiene un constructor. Y tiene un constructor por copia, o una copia del constructor como tal. ¿Ok? Este constructor va a recibir una referencia, o sea, la dirección de memoria de una clase base, de un objeto de una clase base como tal, una instancia de una clase base. Y ahora vean qué interesante. Vamos a crear un método que va a retornar un puntero a la clase base, que se va a llamar clonación. Es un método virtual puro para clonar. ¿Qué va a hacer esto? Clonar de alguna manera el objeto para poderlo construir a partir de una clase base. ¿Ok? Y el mismo destructor, ¿verdad? Porque si no, no hay de piña. Vean la clase base. La clase derivada, perdón, hereda públicamente, como ya vimos, de la clase base. ¿Ok? Y implementa un constructor por copia. ¿Ok? Para construir lo que tenga que construir, lo que sea. Y lo que va a hacer es recibir una instancia de la clase, en este caso de ella misma, de la clase derivada. Hay otra parte importante, ¿se acuerdan lo que hacía el const? Con el const no puedo modificar lo que me envíen por referencia. Lo mantiene, lo mantiene intacto, no puedo hacerle nada. ¿Se acuerdan, verdad? El const. Ok. ¿Ok? Y aquí llamamos al constructor de la clase derivada como tal. Y también creamos un método de clonación para retornar un puntero de la clase derivada. Pero vean acá, aquí estoy implementando este método virtual de clonación.
¿ok? Y el destructor como tal de la clase derivada, que ese no tiene problema. Veamos aquí en el main, ¿ok? En el main estamos creando un objeto de la clase, perdón, un puntero de la clase base con, con un objeto, perdón, con una memoria de la clase derivada. Estamos usando este constructor, ¿verdad? Este y este. No hay problema como hicimos en el otro. Pero ¿qué pasa si ocupamos el constructor o con un constructor que reciba parámetros? Entonces, para eso tenemos que implementar este metodillo de clonación, que es el que se va a encargar de crear el objeto enviándole el parámetro que sea. Vean este caso. Si yo quisiera, si yo quisiera aquí crear un objeto, perdón, un puntero de la clase base, bueno, el ptr2 o puntero 2, diciéndole que ocupa o llamando al constructor de la clase derivada, ¿ok? Esto me daría error. ¿Qué error me daría? Dice que no hay una instancia del constructor derivada que haga match con el argumento. Y uno dirá, pues suave en toque, suave en a Quaker. Es este, pero no se permite. O sea, no se puede hacer. Eso es una regla, por decirlo así, que tiene. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el método de clonación y él va a retornar él es el que se va a encargar de llamar al propio constructor, creando un nuevo objeto derivada. ¿Con qué? Con un puntero a él mismo. ¿Ok? Y lo va a retornar como tal. Vean qué vacilón. ¿Ok? Entonces acá, en vez de llamar al constructor, llamamos al método de clonación. Como les digo, de llegarse a dar un caso así, uno dice, ¿en qué momento? Ni yo se los puedo explicar. ¿En qué momento se le ocurre a uno hacer semejante enredo? Si les pasa, tienen aquí un montón de ejemplos. Vean qué interesante. Aquí está el constructor de la clase base y el constructor de la clase derivada. Y aquí vean, tenemos el destructor de la que, vale, aquí se llaman los puros destructores y los constructores aquí. Ah, aquí están. Aquí algo pasó mal. Es que se me escondieron. Aquí están. Aquí está el constructor de la clase base y derivada de este. Y se llamó al constructor de la clase base y el constructor de la clase derivada, ¿cómo? Con el método de clonación. ¿Qué hacía? Crear un nuevo objeto o una nueva espacio de memoria para un objeto de tipo derivada, pero como no lo puedo llamar desde afuera, porque no existen constructores por copia o sobrecargados, como le quieran llamar, entonces tuve que hacerlo o lo hacemos mediante esta pequeña implementación, que es creando una copia con el puntero this, nada más. ¿Ok? Entonces estoy creando una copia con mi propio puntero, ¿ve? Puntero base. Ok. Como les digo, esta parte no es que no la van a encontrar, de hecho, va a costar muchísimo que lo encontremos. Ok. Otra parte interesante es el comando override. El comando override no es una palabra reservada al lenguaje C++. De hecho, van a ver que no. Es un especificador que sirve para indicar que un método de una clase derivada es una definición o una redefinición de un método virtual puro de la clase base. No puede utilizarse override con métodos que no sean redefiniciones o definiciones de métodos virtuales. ¿Ok? Esto es si uno quiere ser bien específico. Vean qué interesante acá. ¿Ok? Aquí tenemos una clase base. ¿Ok? Y aquí tenemos una clasecilla derivada. Ustedes le pueden poner, vea que este es un método virtual, o también puede ser con método virtual puro. Este override va a indicar que es un método de una redefinición de un método virtual heredado. ¿Para qué se utiliza? Es un indicador. También para que ustedes mismos, eh, ¿cómo se llama? No se confundan y sepan que ese método
ustedes lo están redefiniendo de una clase. O bien cuando utilizan interfaces, ¿se acuerdan que las interfaces parte era que alguien más las haga y uno las implemente? Entonces, uno le colocaría override para que se sepa que es, dígame, los métodos virtuales puros, o sea, lo que usted pone virtual y lo igual a cero, es simplemente para que usted defina que la clase que va a heredar de esa interfase o de esa clase abstracta tiene que sí o sí definir esos métodos, o sea, implementarlos para que se convierta en una clase concreta. Ahora bien, si usted en una clase solo implementa, o sea, solo declara métodos virtuales puros, esa clase es una interfase, es como un template para que quien hereda de esa clase debe, ¿cómo se llama? Implementar esos métodos que está heredando de esa clase, de esa interfase como tal. Si hay métodos virtuales puros en una clase, pero también hay métodos normales y instancias o implementaciones, o sea, ¿cómo se llama? Instancias no, atributos e implementaciones, está bien, solo que esa clase se convierte en una clase abstracta. ¿Qué quiere decir? Que no podemos, al igual que en una interfase, no podemos crear objetos a partir de esa clase. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que también quien herede de esa clase va a tener la responsabilidad de sí o sí implementar los métodos virtuales puros que se quedaron ahí para que logre ser concreta y se pueda instanciar. Porque si no, eso va a seguir en una marimba ahí de... Ujú, con gusto. No, eso no es un método virtual puro, pero también serviría como método virtual puro para decir que es una redefinición. Vean que no es una palabra reservada. Sí, exactamente igual. También está la palabra reservada final. La palabra reservada final se puede usar de dos maneras. Número uno, que tiene que ver con herencia e indica cuando una clase en su definición va acompañada del final, quiere decir que esta clase se le va a prohibir que herede o se va a prohibir la herencia de esa clase. Dicho en otras palabras, estamos castrando esa clase, la estamos esterilizando para que no tenga hijos. No, le estamos poniendo un final, o sea, le estamos poniendo que usted no puede tener hijos. O sea, ya mucho daño hizo en el mundo, mucha mala semilla, entonces lo mandamos a castrar. Y la segunda son con los métodos virtuales de una clase. La palabra final se utiliza para evitar que un método virtual pueda ser redefinido en una clase heredera. Tan interesante. Lo podemos usar cuando, y aquí lo tenemos por acá, lo podemos usar cuando tenemos una clase, ¿ok? Por ejemplo, nadie puede heredar de la clase base. ¿Por qué? Porque es final. O sea, ella es la última de su generación, el último de los mohicanos. Ahí muere el asunto. Vean acá, yo intento derivar de la clase base y me da un lindo y bonito error. ¿Ok? Vean este otro caso. Esta clase sí se puede heredar, pero este método virtual, ¿ok? No permite que lo redefina nadie. O sea, me quedo yo y soy el último. O sea, yo trato de aquí, por ejemplo, en esta clase derivada 2 que hereda de clase base 2 redefinir el método virtual FOO o Foo, como los Foo Fighters, ¿ok? No se deja, ven que hay un lindo error. Ven, dice override, no puede hacerse un override a una función definida con final, ¿ok? Y aquí el error me dice que una clase con la directriz final no puede ser usada como una clase base o clase par. ¿Ok? Entonces, con eso también ustedes, por ejemplo, si están desarrollando, hicieron una clase muy bonita y todo, un equipo de varias gente, usted dice, no, la verdad es que este método que yo programé acá, es el método, o sea, no sé, va y calcula, se trae un poco de indicadores ahí, un poco de web service y hace un montón de cosas. No quiero que nadie más
lo redefina. Entonces ustedes lo blindan con el final. Entonces, si ustedes hacen una clase y van a heredarle de la clase, perfecto. Pero no pueden redefinir ese método. O sea, para usarlo van a tener que usar siempre el método del padre definido en el padre como tal. ¿Ok? Y ya para ir cerrando un poquillo que nos quedan, está lo que se llaman los operadores de cast, los static cast y los dynamic cast, creo que era el otro. Este operador es muy sencillo, simplemente ejecuta una conversión explícita de un objeto desde una clase hacia otra. ¿Ok? Solo es posible entre clases que estén relacionadas con herencia. Ven que todo tiene que ver con herencia y manejo dinámico de memoria. Es decir, se puede utilizar para hacer una conversión de un objeto de una clase base a una de sus clases derivadas, lo que se llama un downcasting. O también para convertir un objeto de una clase derivada a su clase base, un upcasting. ¿Ok? Uno dirá, profe, pero no es que se podía, no se podía. Bueno, sí, pero cuando el tema está más peliagudo, entonces utilizamos el static cast como tal. De hecho, en el caso del polimorfismo dinámico, cuando se usan métodos virtuales, es muy útil el static cast cuando se requiere hacer llamados a métodos no virtuales, vean qué interesante, que fueron redefinidos en las clases derivadas. A esta operación por lo general se le conoce como downcasting. Vean que en caso de tener polimorfismo, o sea, tener un puntero de una clase y declarar memoria de otra clase, mientras están unidas con herencia, no voy a poder hacer llamados a métodos que no hayan sido declarados como virtuales, ¿verdad? Pero con el cast sí puedo hacerlo. O sea, puedo hacer llamados a métodos que no sean declarados como virtuales, o sea, que no sean polimórficos, desde una clase como si fuera la otra. ¿Ok? Vean este ejemplillo que les preparé por acá. Vean este static cast. Muy, muy sencillo. Con el ejemplo base que hicimos la vez pasada. Aquí teníamos el virtual, ¿verdad? Súper bien. Y aquí teníamos el método one y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, recuerden que este soporta redefinición en otro lado y en el caso del polimorfismo, si llamamos a este, vamos a llamar al que, bueno, si hacemos el llamado, va a ir a buscar y va a ir a buscar la última redefinición, que sería esta, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos en el primero. Ahora veamos este otro, ¿ok? Si nosotros hacemos esto, nos va a salir exactamente igual que en el primer ejemplo, sin nada más. Acá, ¿ok? Como es un puntero a la clase base con memoria de la clase derivada, si llamamos a método 1, él va y busca, es virtual. Entonces voy a buscar la redefinición, porque están unidas con esta herencia, ¿verdad? Bueno, unidas con herencia y estoy creando un nuevo objeto de la clase derivada. Entonces va y busca el método de la clase derivada. Pero ¿qué pasa? Aquí, si yo quisiera usar el método one de la clase base, no puedo, ¿correcto? Por el tipo de declaración que acabo de hacer. Ahora bien, con el static cast, que la sintaxis es static cast, puntero de la clase a la que quiero hacer cast, ¿ok? Y el método o lo que sea que yo voy a apuntar. Vean, por ejemplo, en este caso, se desconectó esta vaina, ¿ok? Vean este caso, estoy tomando este puntero, de hecho, más bien el tema acá, por ejemplo, y ahorita vamos a hacer el otro cast. El tema acá es que no puedo ejecutar el método 2, pero de la clase base. Iría a buscar el primero de la clase derivada. Entonces, si yo hago un cast estático diciéndole que interprete este puntero, pero ahora como una clase derivada, ya puedo acceder al método de la clase derivada como tal. ¿Ok? Ven, aquí manda a llamar el método de la clase base, ¿verdad? Y ahora el de la clase derivada como tal, haciéndole un cast. Lo que no me acuerdo, vamos a probarlo acá un toquecito, es cómo reacciona esto. El uno. El uno es el único que es virtual, o sea, al ejecutarlo va a ejecutar la redefinición.
pero el del 2 no, el del 2 sí ejecuta el del padre. Lo que quiero ver acá es que si yo puedo decirle, aunque ya es un cast, o sea, ya el objeto es como tal, ok, ese sería método one. No sé si este me va a servir por ser virtual. Ven que aquí estoy llamando derivada, pero ahora quiero ver si puedo específicamente tratar de llamar a este, aunque esté declarado como virtual para polimorfismo. Nada, perdemos comprobar. Mira que vacilón sigue siendo. Sigue siendo, ¿por qué? Porque el casting no me está sirviendo para nada, porque y trate como va clase base al mismo de clase base. ¿Ok? Bueno, era de suponerse. Dirán, profe, ¿cómo ejecutamos entonces el de la clase base? Hagan un objeto de la clase base entonces. ¿Verdad? ¿Cómo tal? Ok. El Dynamic Cast, ya ahí para ir terminando, nos queda ya este y ya vámonos. Desafortunadamente, como dice por acá, cuando se usa el Static Cast, el compilador no puede comprobar si la conversión que se está tratando de hacer es correcta. De hecho, ustedes vieron ahí que yo puedo hacer cualquier conversión ahí medio rara. Es decir, si no se está haciendo entre clases, si se está haciendo entre clases incompatibles que tienen una clase base como ancestro común. Para verificar y validar si se hace una conversión adecuada, existe el operador que se llama Dynamic Cast. ¿Ok? Es muy similar, es muy básico, perdón. De hecho, este operador únicamente nos va a servir para identificar si un puntero que se involucra en polimorfismo puede ser convertido a cierto tipo de clase derivada. Vean qué interesante. Puedo convertir un puntero de una clase en otra clase. Bueno, siempre y cuando las una la herencia. Lo usamos particularmente cuando en una función se pasa como parámetro un objeto polimórfico, es decir, un parámetro formal del tipo de la clase base que conlleva un parámetro real del tipo de una clase derivada. ¿Ok? Esto tiene como objetivo hacer que las funciones y métodos puedan ser genéricas y se pueda definir un solo método que trabaje con objetos de distinto tipo al mismo tiempo. El operador Dynamic Cast va a retornar un puntero si se comprueba que la conversión es correcta y de otro modo va a retornar un puntero a null. En el caso de C++, un null pointer o un null ptr. El ejemplo es muy sencillo, este otro que tenemos por acá, este Dynamic Cast que les había puesto aquí. ¿Ok? Aquí te hiciste, aquí estás. ¿Ok? Vean acá en este caso. Aquí tenemos una clase base, una clase derivada de la clase base y una clase derivada. Está como policías de los Simpson. Una clase derivada de la clase base. Le había puesto derivada 2, pero bueno, ahí se me fue un poquito la creatividad, ¿verdad? Entonces este implementa un método virtual, virtual void, hola, ese es otro virtual y otro virtual. Print hola, todos tienen print hola. Imagínense que colocho aquí que se llame ¿qué? Vean acá. Tenemos una función que se llama print hola. También como para hacerlo más complicado, que le había puesto imprimir nada más, pero bueno. Recibe un objeto ¿de qué tipo? De la clase base. Pero ahora vean la maramba que le vamos a enviar acá. ¿Ok? Aquí en este caso vamos a declarar un puntero de la clase derivada y un puntero 2 de la clase derivada. Entonces veamos acá. Aquí validamos. Si puntero 2 le podemos asignar un cast dinámico de la clase derivada, ¿de qué? Del objeto que estoy recibiendo como parámetro, entonces imprimamos la función hola. Entonces debería imprimir la función de la derivada. En este caso, si el puntero 3 se le puede hacer un casting dinámico de la clase derivada de este objeto, entonces imprimamos la función, en este caso el método de esta, que sería el print hola de esta que está acá. Y acá
como les dije, vean la marimba de cosas que estamos haciendo. Aquí estamos creando un puntero de la clase base, otro puntero de la clase base, con un objeto de la clase derivada y otro puntero de la clase derivada. ¿Ok? Entonces, mandemos a llamar primero uno para que vean cuál es el que se llamaría acá. Vean que le estamos enviando el de la clase derivada. Entonces, esto me retornaría un puntero a nulo y por lo tanto esto no se imprimiría, ¿verdad? ¿Ven? De la clase derivada. ¿Qué pasaría acá? Ya sabemos que ese lo imprime. Ahora veamos imprimiendo los dos. Este va a imprimir el de ella y este va a imprimir el cast que le corresponde. Entonces, esta parte es muy útil para tener funciones genéricas. ¿Ven? Una función que puede recibir punteros, ¿ok? Bueno, recibe un tipo de puntero que es de la clase base y mediante la verificación, si se puede hacer casting de manera dinámica, crear o no, bueno, llamar o no funciones, o bueno, métodos, en este caso es mejor llamados métodos, de la clase a la cual estoy haciendo cast. Ejemplo, una tarea lo pueden aplicar. Ok, entonces ustedes validan ahí si puedan hacer un cast a perro, a gallina, a tortuga, a, a lo que sea que ustedes ven. Están recibiendo un puntero de la clase ser vivo. Ustedes con un casting dinámico podrían eventualmente validar si pueden llamar a funciones de cada uno de ellos. O sea, validan, creo que deberían hacer en este caso, son 6 tipos de animalejos. Entonces ahí ustedes nos validan, se pueden hacer esos 6 tipos y llamar a la función tal. Si quieren, porque eventualmente con solo llamar a la función, porque es el mismo nombre de la función, pues llamarían a la que les corresponde. Sin embargo, el Dynamic Cast les va a dar como una especie de seguridad de que el casting que se está haciendo sirve o no. Perfecto, chicos. Y hasta acá llegamos por esto. Pero, ah, ya vamos a terminar. Vamos a leer nuestro primer proyecto programado. Algo rápido, nos quedan 5 minutos, lo leemos. Y así es, bueno, Sí, aquí dice 4 de mayo, después de semana universitaria. Después de este, vamos a hacer dos más. O sea, uno para finales de mayo y otro para finales de junio. ¿Ok? Y tareas cortas. Usted quería tareas, ¿verdad? sí, sí. Ok, perfecto. Tareas cortas varias. Proceda a resolver el ejercicio propuesto. Puede usar el SDK Visual Studio Code o bien el de su elección, ¿verdad? Y proceda a subir únicamente los archivos de código fuente a la plataforma de mediación. Con respecto a estos, yo voy a hablar con los asistentes para que los revisen con ustedes, que siempre es más fácil que los revisen con ustedes, eh, para que ustedes les expliquen qué hicieron y demás. ¿Ok? Yo voy a tener una reunión con los dos asistentes y los voy a dividir la carga de los alumnos. O sea, mitad para este y mitad para el otro. O sea, ellos van porque en el otro grupo solo tengo 10 alumnos y aquí tengo 22 o 21. Entonces, de tampoco, ¿verdad? Entonces, van a ser 15 y 15 más o menos. Entonces, algunos de ustedes se los va a resolver, se los va a revisar Rowling y los otros, la otra muchacha que se me olvidó el nombre. Qué pena. Sí, se me olvidó. Ok, este proyecto se realiza de forma individual. En este proyecto usted va a poner en práctica los conceptos de manejo de memoria, punteros, listas enlazadas, que empezamos a ver el viernes, y programación orientada a objetos. Deberá implementar una estructura de lista doblemente enlazada, que se las explico en Usando el viernes, mediante punteros, anterior y siguiente, para el manejo de un expediente estudiantil. La lista, o sea, la lista enlazada, será de objetos con por lo menos los siguientes atributos. Aquí tenemos, chao. Tienen los siguientes atributos y unos punteros anterior y siguiente al mismo. ¿Ok? A estudiante. El sistema deberá proveer al usuario un menú de opciones con la siguiente lista. Insertar al inicio debe permitir agregar un nodo o un objeto al inicio de la lista. No importa tener elementos repetidos como cédula y carnet. Insertar al final
debe permitir agregar un objeto al final de la lista, no importa tener elementos repetidos, insertar en una posición en particular, debe permitir agregar un nodo en una posición específica de la lista antes o después de la posición. Por ejemplo, si la lista tiene 5 elementos, ustedes dicen, metamos en la 3, ustedes tienen la libertad de decir, el nuevo elemento va a ser el 3 o el nuevo elemento va a estar después del 3. ¿Ok? O sea, antes o después del valor. Eliminar por ID, incluidas copias, permite eliminar uno o varios nodos que cumplan con el criterio ingresado, ya sea por cédula o por carnet. Eliminar por posición, que permite eliminar una posición específica de una lista, ya sea la 3, la 4, valida si existe, ¿verdad? Pues si no se les hace una maranga de memoria. Imprimir el listado. Esta opción debe permitir imprimir todos los elementos de la lista. Se sugiere un formato como el que vamos a ver. Consultar y buscar de la lista. Permite buscar de la lista y mostrar en pantalla los datos del alumno, usando como llave o criterio de búsqueda la cédula y el carnet. En caso de no existir un registro que cumpla con el criterio, se muestra un mensaje indicándolo. Además, en caso de existir más de un registro, un objeto que coincida con el criterio de búsqueda, debe indicar cuánto se encontró y mostrarlo. Obtener información de la lista debe permitir imprimir en pantalla datos de interés con respecto a la lista y sus elementos. El usuario deberá seleccionar una opción. Esto es un submenú. Cantidad de elementos de la lista, mayor promedio y menor promedio, o sea, los nodos que encuentren que sea el más grande y el más chico. Carrera con más alumnos, por ejemplo, la carrera que tiene más alumnos, en caso de ser repetidos, seleccionar uno, el primero o el último que encuentren. Promedio de edades, promedio de edad de toda la lista. O sea, si hay 20 personas y tienen 20, 25, 21, 30, sacan el promedio. Copiar un registro o no y dejarlo al final. Esta opción debe permitir buscar un nodo de la lista según algún criterio y en caso de hallarlo, crear un nuevo nodo a partir de ese y crearlo y dejarlo al final de nuestra lista. ¿Ok? En caso de existir más de un objeto con coincidencia, utilice el nodo que esté en una posición menor. O sea, por ejemplo, si los elementos son el número y el 4, seleccionan el número 1 y salir. Cuando se sale el programa, deberá liberar, que voy a ponérselos como así, ¿verdad? Deberá liberar memoria de todas las estructuras usadas. Las clases necesarias deberá implementarlas en los archivos .h. También podrá manejar en una clase todas las interacciones de la lista. Insertar, modificar, excluir, whatever. Así como la lista a nivel de atributo según su diseño. Yo los dejo. Y así podrían imprimir la lista. Un listado con todo, con la posición que ocupa, nombre, apellido, cédula, carnet, promedio, carrera y edad. O bien de manera, ¿cómo se llama? Como fichas, digamos, de los estudiantes. ¿Ok? Y listo. Se las voy a subir ahora que las vea con el otro grupo para que lo vayan, bueno, no creo que lo vayan pensando de aquí al viernes porque tienen que terminar la otra. Entonces, pero ya se las voy a dejar arriba. Este, proyectos individual, ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Cuánto sirve? 10 creo. ¿10? Ujú. Vale, creo que 10%, si mal no recuerdo. Déjenme ver acá. No solo pregunta, la licencia que revisa. Si va a estar hecho. La decente revisa todo, se vuelve loco. ¿Qué te Sí. O sea, las tareas cortas, de todo, para eso está ese muchacho. Pero tengo una pregunta con códigos con básicamente ya no es bastante archivos. Solo tengo que subir un punto H, sino un punto CSV. Sí, nada más. Ok. Y el mail. Bueno, Pues sí, el main, ¿verdad? Si no, sí quién lo va a ejecutar? O sea, el main es un CPP. Ah, Sí, vale 10. Recordemos, chicos, que creo que para ustedes el examen era para ustedes es el viernes 10, ¿no es cierto? O viernes 3. Aquí dice, sí. viernes 10. Viernes 10 de mayo, o sea, una semana después Del proyecto. del proyecto. ¿Ok? Y creo que en ese examen va a entrar toda la memoria del mundo. O sea, todas las.
Todo lo que nos dé chance de ver de aquí hasta el día del juicio final, que va a ser el viernes 3 de mayo. Cumpleaños de mi mamá. Dígame. ¿Un solo programa o de varias preguntas? El examen va a ser una cosa loca. No, yo siempre hago los exámenes, es un ejercicio como este de la tarea programada. Entonces, un ejercicio grande que les va a llevar 2 horas y pico. Eso es todo el examen. O sea, yo no hago marque con X, no hago esas cosas. Lo que sí vamos a hacer es un quiz de punteros de Casasola, pero lo vamos a hacer en clase, todos juntos. ¿Ok? Lo vamos a ver como un quizillo entre nosotros, pero lo vamos haciendo. Ese lo podemos empezar a ver, puede ser tal vez en Teams. Claro. Eh, el- Podríamos hacerle un lab quiz de punteros. Voy a ver si entonces pido memoria, pido laboratorio para la otra semana. Hasta el máster, ¿no? Sí, estaría vacilón para que vayan viendo, para que prueben y ya vayan haciendo el quiz, me parece. Voy a ver si pido un laboratorio. Bueno, chicos, entonces el viernes entramos con manejo de memoria, pero en estructuras. Que les vaya bien.